Gloria a Dios. Bien, pues estamos aquí una vez más en esta tarde, listos para, como les decía, la reflexión del consejo de nuestro Dios. Les decía la semana pasada, no es una predicación efusiva, ¿verdad? Pero tampoco no es un mensaje que parezca funeral, ¿verdad? Pero es un estudio basado en la palabra de Dios para edificación de la iglesia, ¿verdad? Para algunos dicen, ay, no, hombre, es que está bien aburrido. No, pues lo siento, porque si quieres emoción, solamente a veces son entretenimiento, ¿verdad? Pero vamos a entrar a lo que es la reflexión, ¿verdad?, del consejo de la palabra de Dios para su iglesia. Y bueno, pues una vez más estamos allí transmitiendo por medio de Radio Provisión, gracias a nuestro hermano Macario Sánchez, que nos hace la invitación para participar dentro de lo que es su programación, y también a todos aquellos que estarán enlazando en esta hora, ¿verdad? No estoy en contra, ¿verdad? Pero también no me gusta mucho de que nombrar a quienes nos están enlazando o a quienes nos están encadenando, ¿verdad? Porque lo que quiero es aprovechar el tiempo. Solamente es media hora, pero queremos algo sustancial, ¿verdad?, para lo que es la palabra del consejo de nuestro Dios para su iglesia. Y vamos a ver el tema de ahora: la iglesia de Dios debe ser una iglesia generosa, ¿verdad? La iglesia de Dios debe ser generosa o una iglesia generosa. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, a través de las escrituras, muchos pasajes desde el principio, cómo es que Dios es un Dios generoso, y por eso es que como hijos de Él quiere que también nosotros seamos generosos, ¿verdad? Y dice algo interesante, ¿verdad?, basado en lo que es el verso central de la palabra de Dios. No sé cuántos conozcan, qué tanto conozca usted de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Pero muchos mencionan que el verso central de la palabra de Dios es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas algunos inclusive hasta dicen que es lo que encierra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque habla allí de que dio a su Hijo unigénito y está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si Dios dio, ¿verdad?, no escatimó ni a su propio Hijo, entonces Él mostró que Él era generoso. Y así, de esa manera es que podemos leer en las Escrituras, ¿verdad?, en 2 Corintios capítulo 9, versos 6 y 7, que dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así es que, ¿se dan cuenta? Dios ama al dador alegre. Debemos entender, ¿verdad?, que Dios quiere que seamos una iglesia generosa. Vamos a hacer una pequeña oración para entrar de lleno a lo que es el consejo de la palabra de nuestro Dios. Amoroso Dios, te damos las gracias en esta hora por este tiempo que nos concedes estar aquí para transmitir por este medio, y te ruego, Dios, que tú seas tocando a cada persona que esté mirando, cada persona que se esté llegando aún después de que se transmita este mensaje, oh Dios, y que lo mire para que así sea edificado en el conocimiento de tus cosas. Nos quedamos en tus manos y te rogamos que tu Espíritu Santo sea guiándonos a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, mis queridos amigos y hermanos, como les decía, Dios es generoso, ¿verdad? Y por consiguiente su pueblo está destinado también a ser generoso, ¿verdad? La generosidad es una característica identificable del verdadero creyente,
¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos transforma, nos cambia, saca el espíritu de egoísmo, el espíritu de vanagloria, y viene a nosotros el espíritu de amor, el espíritu de generosidad, ¿verdad? Y nos transforma, ¿verdad? Entonces, la generosidad es algo que nos debe de identificar como cristianos o como hijos de Dios, ¿verdad? Por contraste, bueno, pues el egoísmo es una característica obvia de que la persona no conoce, ¿verdad?, de la palabra de nuestro Dios o del consejo de nuestro Dios, ¿verdad? Por tanto, ¿verdad?, pues está muy lejos de Dios, y cualquiera que escuche este mensaje y que no conozca de Dios, se le va a hacer algo loco, ¿verdad?, algo fuera de lo normal. Porque cómo es que con tanto sacrificio estamos logrando tener lo económico, el ingreso económico como para estar dando, ¿verdad? Pero es el espíritu que Dios pone en nosotros, ¿verdad? De dar, de dar, de dar, de dar. Y podemos enseguida ver que el creyente consistentemente, ¿verdad?, tiene un espíritu generoso, y es es el que permite ¿verdad?, a que se desarrolle lo que es el fruto del Espíritu Santo, que se manifieste el Espíritu Santo, ¿verdad?, a través de la obra de generosidad que hacemos al ver a la gente necesitada, o ayudar lo que es los proyectos de la obra de nuestro Dios, ¿verdad?, a ayudar para que se promueva el Evangelio, ayudar. Hay muchas formas de ayudar a la obra de nuestro Dios. Hay veces que se puede ayudar dando un donativo, una ofrenda, una aportación económica, por decir, a la radio, para que así, ¿verdad?, el consejo de Dios se siga predicando, llegue a muchos lugares. Involucra todo esto un sinfín de gastos, ¿verdad?, en el equipo, en el internet, en las conexiones con las demás redes sociales, y bueno, todo eso cuesta. Entonces, por lo regular, el que tiene el ministerio está trabajando por fe, ¿verdad?, por fe en que Dios le va a proveer, y de esa manera es que oramos nosotros para que Dios toque mucha gente, muchas personas, y así al tocarles, que manden su aportación. Hay veces que hasta se pone allí el número del teléfono para que se comuniquen con la persona, y que así puedan ponerse en contacto y ver de qué manera se puede hacer llegar un donativo, o se puede también a veces aportar para aquellos que salen a predicar la palabra como evangelistas, como misioneros, ¿verdad? Entonces, hay de muchas formas en que nosotros podemos manifestar que somos una iglesia generosa, y a través de eso, bueno, pues podemos ver en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, que la obra del Señor persevera dentro de nosotros, y es el amor de Dios el que nos promueve a hacerlo, ¿verdad? Porque solamente el amor es el que nos hace ser generosos. El Espíritu Santo es el que nos mueve, es el que nos guía, es el que nos convence, ¿verdad? Y de esa manera, bueno, estaremos manifestando nosotros el amor al prójimo, y la obediencia a nuestro Dios, que es el cumplimiento del mandato de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él nos dice: un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también ustedes se amen los unos a los otros. Y dice: en esto, dice, se conocerá que todos sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Así es que, si deseamos ser cristianos, que reflejemos el carácter de Cristo, necesitamos nosotros, ¿verdad?, debemos aprender a amar más y más, porque el corazón que ama es un corazón generoso, ¿verdad? Nuestro Dios, por su amor, viendo que estábamos perdidos, Él dio a su Hijo a morir por nosotros. Dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, Él da para que nosotros recibamos, y cuando nosotros recibimos,
entonces que también nosotros aprendamos a dar, ¿verdad? Y un corazón que tiene Cristo no va a ser egoísta, va a ser un corazón generoso, ¿verdad? Si usted todavía está en el camino de Dios y está siendo egoísta, porque muchas veces pasa, ¿verdad? De que a veces hay algún proyecto, ¿verdad? Para un mejoramiento de la obra y no queremos dar. A veces que hay que aportar, que para el cemento, que para el bloque, que para la grava, que para la pintura, que para lo que se necesite, o algún proyecto de la luz o de abanicos, ¿verdad? Tantas cosas que hay como necesidad, ¿verdad? Y nosotros a veces hacemos como que no escuchamos y no damos, ¿verdad? Y debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos eso, porque por un lado el Señor nos está hablando para que demos, pero por otro lado el enemigo nos está hablando también para que no demos, ¿verdad? Entonces depende de usted a quién va a obedecer, si va a obedecer a Dios o va a obedecer al enemigo, ¿verdad? Entonces de usted se va a reflejar, ¿verdad? El corazón que usted tiene. Si usted tiene un corazón de amor, va a obedecer a Dios, pero si usted tiene un corazón egoísta, va a obedecer al enemigo. Entonces, en el consejo de la palabra de Dios hoy, yo deseo mostrarles y convencerles de que una de las características básicas por amor es dar, ¿verdad? Y el dar es ser generoso, ¿verdad? Pero yo les voy a tratar de enseñar, no de convencer, sino de enseñar para que vean lo que dice la palabra con respecto a que como hijos de Dios o como iglesia tenemos que ser generosos, ¿verdad? Para que si usted no sabe, aprenda, ¿verdad? Es difícil convencer, ¿verdad?, a la gente de que tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Porque es decisión personal, ¿verdad? Y tenemos nosotros que ser obedientes a Dios en que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Y muchas veces en el corazón egoísta entra el odio, entra el rencor, entra la avaricia, ¿verdad? Entra todo lo malo, todo lo negativo, todo lo que destruye. Y nos damos cuenta muchas veces de que allí, ¿verdad? Nosotros manifestamos lo contrario de lo que estamos diciendo. Yo tengo tantos años de estar en el camino de Dios, yo soy un cristiano, yo, ¿verdad?, leo la Biblia, yo oro, ¿verdad? Pero si haces todo eso, ¿verdad? El Señor Jesús le decía a un joven que se acercó y que le dice, ¿qué necesito hacer, ¿verdad?, para heredar el reino de los cielos? Y el Señor le dice, ¿verdad?, pues guarda los mandamientos. Y el muchacho le dice, bueno, desde mi niñez los he guardado. Y el Señor le hace un examen, ¿verdad?, una prueba, y le dice, está bien, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, y después vienes y me sigues. Y la Biblia dice de que el muchacho se fue y ya no se supo más de él. Entonces, mis queridos hermanos, tal vez desde pequeñitos tú pudiste haber tenido padres cristianos y pudiste haber ido a la escuela dominical, a la clase de los niños, a la clase de los jóvenes, a la clase ahora puede estar en el grupo de los adultos, ¿verdad? Pero si tú no obedeces como este joven de dar, ¿verdad? Porque aquí lo que le estaba diciendo, vende lo que tienes, o sea, no ames, ¿verdad? Aunque tú conoces de los mandamientos de la niñez, pero no hay amor en tu corazón, amas lo material. Y así de esa manera nosotros a veces amamos lo material. Pero por eso es que les digo, el Señor, nuestro Dios, es un Dios generoso. Y Él nos dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna, ¿verdad? Y Él dio lo mejor de Él. Él no dio lo que le sobraba, Él no dio lo que vio que no iba a ocupar, Él no dio lo que no le servía, ¿verdad? Sino que Él dio lo mejor de Él, que era su único Hijo. Y Él lo dio a nosotros.
y a todo aquel que en Él cree, ¿verdad?, tiene la vida eterna. Y cuando nosotros creemos, entonces cambia nuestro corazón y viene a ser generoso. A través de Jesús, el Hijo de Dios, recibimos vida eterna y es una vida abundante, ¿verdad? Y fuimos rescatados, ¿verdad?, de una condena, ¿verdad?, que estábamos para ir al infierno, estábamos perdidos por causa de nuestros pecados, mas sin embargo solo por confesar nuestros pecados, ¿verdad?, y arrepentirnos de ellos, ¿verdad?, nosotros venimos a ser perdonados y venimos a formar parte de la familia de Dios. Ahora somos sus hijos, Dios es nuestro Padre, nosotros somos hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios, ¿verdad? Esto es, ¿verdad?, pues siendo alguien que estamos viendo a otro cristiano cómo vive, que también tenemos que imitarle para que nosotros aprendamos. Por eso es muy importante nuestro testimonio, para que los que nos miren aprendan a vivir como debe vivir un cristiano, un hijo de Dios, ¿verdad? En amarse el uno al otro, en perdonarse si le han cometido alguna falta, ¿verdad? En que si hay algún hermano necesitado, algún familiar, o algún amigo, algún vecino, algún conocido, ¿verdad?, que estemos dispuestos para ir y ayudar, ¿verdad? En eso es que debemos ser imitadores de Dios, ¿verdad? Porque Dios dio a su único Hijo, y la iglesia de Dios debe ser una iglesia generosa, no tan solo como persona, sino como iglesia, ¿verdad? Toda la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros, las personas, ¿verdad? Entonces, encontramos características de la generosidad, ¿verdad?, obrando a través de una iglesia, y la iglesia sirve en la comunidad, ¿verdad? No está para sacar adelante las necesidades de la comunidad, sino para hablar del amor de Dios, hablar del evangelio, hablar de las buenas nuevas, ¿verdad? Hablar del amor de Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Y de esa manera es que nos damos cuenta de que la iglesia es generosa, ¿verdad? Porque comparte, no es de que yo ahora soy perdonado por Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad?, y no le voy a decir a nadie, no, al contrario, tenemos que esforzarnos por alcanzar a las almas perdidas. Por eso es que la iglesia debe de ser generosa para compartir, ¿verdad?, de esa vida que ahora tenemos en abundancia, ¿verdad?, y vida eterna con la demás gente. Aún dice el Señor Jesús, aún debemos de amar a nuestros enemigos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la vida de los primeros cristianos fue muy difícil, ¿verdad? Y fueron perseguidos, fueron maltratados. El apóstol Pablo habla de cómo es que él sufrió hasta de su misma gente y de los de su misma religión, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de que él perseveró, él luchó, él estuvo predicando, aún estando en la cárcel, él estuvo predicando, y en la predicación ganó a compañeros que estaban encarcelados, ganó a soldados, ¿verdad? Y de esa manera, bueno, pues él manifestó la generosidad, ¿verdad?, de ser un hijo de Dios, un cristiano, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que dice de que alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y Dios pudo, ¿verdad?, a través de todos estos nuevos convertidos, manifestarse por medio de su testimonio al mundo. Y el Señor Jesús hizo una oración por nosotros en Juan capítulo 17, ¿verdad?, que Él menciona de que para que el mundo crea por el testimonio de nosotros, y por el testimonio de nosotros es que nosotros vamos a alcanzar a muchas almas perdidas. Por eso es que la palabra de Dios menciona que tenemos que ser una iglesia generosa, ¿verdad? Muchas veces les digo que tenemos que invertir para comprar folletos, para comprar manuales, para así, si la iglesia tiene algún sello donde está el nombre del templo,
¿verdad? Donde está la dirección, el horario de servicios, le pongan ese sello, ¿verdad? Y lo compartan con la gente, para que así la gente sepa que hay un lugar a donde se predica de la palabra de nuestro Dios. Y así, bueno, pues también hay algunos que van a invertir en la compra de Biblias. Hay Biblias que se le llama Biblias regalo, ¿verdad? Y muchos pueden invertir en ese proyecto de comprar Biblias. Cuando alguien viene de visita, bueno, se le puede prestar una Biblia para que vea que lo que estamos nosotros viendo es la palabra de Dios, que no es solo palabra de hombre, como lo que yo estoy hablando no es palabra mía, es palabra de Dios, es del consejo de nuestro Dios, y de esa manera es que nosotros vamos a ser generosos como iglesia, ¿verdad? Muchas veces cuando he viajado, yo me encuentro en los hoteles donde me he quedado, que hay un escritorio allí, hay un buró, y abro el cajoncillo y hay una Biblia allí. Quiere decir que alguien compró una Biblia y donó, tal vez si el hotel tiene 100 cuartos, 100 habitaciones, en cada cuarto hay una Biblia. Alguien invirtió, ¿verdad? En esas Biblias de los Gedeones, ¿verdad? Y de esa manera es que la iglesia viene a ser generosa. Hay algunos que dan algún donativo para un misionero que está yendo a otro país, a otra nación, a predicar de la palabra. Bueno, pues a veces yo no tengo la oportunidad de ir, yo no tengo la oportunidad de salir y predicar, ¿verdad? Lejos, pero me doy cuenta de que alguien salió, que alguien está por allá. Bueno, pues busco la manera de hacerle llegar un donativo cada mes. No tiene que ser mucho dinero, pero ya poquito que tú des, poquito que alguien más dé, ¿verdad? Ya se logra tener el sostenimiento para aquella persona que ha salido a predicar. Entonces, de esa manera es que nosotros manifestamos que somos una iglesia de Dios generosa, ¿verdad? Y de esa manera nosotros como iglesia generosa vamos a dar continuidad a lo que es la predicación del Evangelio. Ahorita miren, gracias a Dios por las redes sociales, por la tecnología, por el internet, porque a través de las redes sociales, a través del internet podemos llegar a todo el mundo, a cualquier parte, cualquier persona que tenga internet y que logre entrar a las redes sociales puede mirarnos. Entonces, pero se hace inversión en el equipo, inversión en electricidad, en tantas cosas, ¿verdad? Pero usted puede hacer una aportación, un donativo, ¿verdad? O inclusive a veces hay gente que hace comedores para la gente necesitada y compran mucha comida y preparan, hay gente que ayuda en la preparación y llega la gente, ¿verdad? Para que así como iglesia se les dé ayuda a la gente necesitada que no tiene que comer. Hay algunos que compran ropa y les regalan ropa a la gente necesitada, ¿verdad? Entonces, son muchas maneras en las que nosotros podemos perseverar como una iglesia generosa. Y así, hermanos, hay veces que cuando se habla de la iglesia de Dios tiene que ser generosa, y el pastor va a empezar a hablar de dinero, va a empezar a pedir dinero y mándeme dinero. No, yo no le estoy diciendo que me mande, ¿verdad? Yo le estoy enseñando lo que dice Dios en su palabra para que usted aprenda y sea usted un generoso y que así usted con su generosidad de testimonio de que usted es un hijo o una hija de Dios. De nada sirve que digas, yo canto en el grupo, yo paso ahí a promover las ofrendas o la bienvenida o a tener una lectura bíblica o doy testimonio. De nada sirve si tú no estás en obediencia a Dios en el dar, ¿verdad? Hay veces que se pone allí, como por ejemplo acá nosotros tenemos que la ofrenda en el recibo, en el sobre, ahí puedes poner la ofrenda, puedes poner diezmo, puedes poner primicias, puedes poner siembra, puedes poner, algunos no le conocen nada de eso, le ponemos ahí también, puedes ponerle ahí donativo, ¿verdad? Y
Y así usted puede dar una aportación. Cuando nosotros compramos este edificio, ¿verdad? Se estuvo promoviendo en muchos lugares, juntar dinero, buscar gente que nos diera algún donativo, ¿verdad? Y se repartían sobres con la información de la iglesia y así, miren, mucha gente fue tocada por Dios, el Espíritu Santo lo estuvo tocando y muchos dieron. Por eso es que logramos comprar este edificio, aparte de que la iglesia trabajó teniendo talento, ¿verdad? Se hicieron ventas de comida, ventas de fruta, ventas de muchas cosas, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque la iglesia es generosa y la palabra de Dios dice que tenemos que sembrar, ¿verdad? Y que según lo que sembremos vamos a cosechar, ¿verdad? Entonces, el que siembra, dice, abundantemente cosechará con abundancia, ¿verdad? O generosamente cosechará, ¿verdad? Pero el que siembra escasamente cosechará, ¿verdad? No te lo digo como dice la Escritura, porque a veces las palabras no son ya comunes en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, pero te lo digo para que lo entiendas en nuestro lenguaje, ¿verdad? Y en lo que es el dar, la palabra de Dios dice que Dios ama al dador alegre. Muchas veces damos, yo recuerdo a alguien que mencionaba de que traía 2 billetes en su bolsa y cuando pasaron recogiendo la ofrenda, ¿verdad? Como traía un billete de 50 y traía otro de a 10, creo, de a 5, algo así, y dice de que cuando sacó el de a 50 y le dice, te reprendo, ¿verdad? Pero no le dijo te echo fuera, sino que te meto adentro, y sacó el de a 5, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que aprender a ser generosos, ¿verdad? Que tenemos que dar a Dios, dice que alguien mencionaba hasta que te duela, ¿eh? Mire, la palabra de Dios nos menciona algo interesante, que no debemos de acumular riquezas aquí en la tierra. Dice Mateo 6, 19 al 21, no acumulen y amontonen y guarden para ustedes mismos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín y el gusano corrompen y destruyen, y donde ladrones minan y hurtan, sino acumulen y amontonen y guarden para ustedes mismos, pero en el cielo, donde ni la polilla, ni el orín, ni el gusano corrompen ni destruyen, y donde ladrones no minan ni roban, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué más quieres? La palabra de Dios es bien clara, hasta el que no sabe leer puede entenderlo, pero tenemos nosotros que atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón y ponerla en práctica en la obediencia a nuestro Dios. En el libro de los Hechos encontramos en el capítulo 5, ¿verdad? De un matrimonio que dice que vendió una propiedad, y en aquel tiempo dice que cuando alguien vendía una propiedad traía todo completo a los apóstoles y los apóstoles compartían para con los necesitados, pero a ellos se les hizo fácil sacar un poquito y llevaron solo una parte, y cuando entregan, el apóstol les dice, has subtraído una cantidad, y el hombre dice no, ¿verdad? Y el apóstol le dice, al Espíritu Santo es al que has mentido, ¿verdad? Y cuando tú mientes, porque miren, ahora en este tiempo podemos decir, bueno, pues recibí tanto de mi cheque, pero no, aunque recibí de mi overtime, ¿verdad? O de otro trabajo que tengo, pero de aquel no voy a dar, nomás voy a dar de entonces tú ya estás robando a Dios, ¿verdad? Y de esa manera Dios te prueba para ver qué tan obediente eres a su mandato, porque la palabra de Dios dice que debemos de dar de todo lo que recibimos. No dice nada más de lo que nosotros queremos de aquí o de acá, o recibí un cheque de fuerte, de una cantidad grande, ¿verdad? Y de ese no voy a dar, nomás voy a dar de lo que es mi salario, ¿verdad? La palabra de Dios dice que de todo lo que tú recibes,
Dios quiere que le dé. Él te manda y de esa manera Él te prueba para ver si es cierto que tú vas a estar en obediencia a sus mandatos. Y muchos de nosotros no comprendemos, ¿verdad?, por qué a veces nuestras finanzas se escasean, el dinero no nos rinde, ¿verdad? Nos salen gastos inesperados, ¿verdad? Y se nos van todos los recursos y decimos, no me rindió, no sé por qué. A veces estamos hasta haciendo cuentas, me gasté tanto en esto, me gasté tanto en lo otro. No, pues sí me lo gasté todo el dinero, pero hasta tenemos duda a veces de que a lo mejor lo perdí, se me tiró o alguien me robó, ¿verdad? Pero ¿por qué es que tenemos ese problema en nuestras finanzas? Es porque nosotros, como dijo el Señor, ¿verdad? Ustedes me han robado, pero ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas, dice el Señor. Y así nos dice el Señor a nosotros, ustedes me han robado y por eso es que no nos rinde el dinero, porque estamos robando a nuestro Dios. Y cuando robamos, cuando no damos, mire, nosotros, yo digo, si Dios nos está dando, a veces nos damos, por decir una cantidad, Dios me da 1,000 pesos, ¿verdad? O me da $1,000 en la semana, ¿verdad? Hablando en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y cuánto es para darle a Dios? Hacemos cuenta y le damos exacto, le damos 100, esto es lo tuyo, ahí está. Y yo les digo, le estamos robando, porque solo le estamos dando lo que es de Él, pero no le estamos dando ofrenda de parte de nosotros. Decimos, Dios, ahí está, ya cumplí contigo, pero estamos dando lo que es de Él, no estamos dando ofrenda. Qué bueno es decir, ok, Dios, tú me bendeciste con 1,000 que no tenía al principio de la semana, bueno, yo te voy a dar 100 de diezmo, pero te voy a dar 100 de ofrenda. Y entre más me des, más te voy a dar. Y yo te aseguro que Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar, Dios te va a prosperar. ¿Pero por qué? Porque estás siendo obediente, porque estás siendo generoso. Y de esa manera es que tú, como siembras, cosechas. Si siembras en abundancia, vas a cosechar en abundancia. Pero si siembras escasamente, vas a cosechar escasamente. Y debes de darlo con alegría, dice la palabra de Dios, porque Dios ama al dador alegre. Así es que, mi querido hermano, tú tienes que ser una iglesia generosa porque Dios es un Dios generoso. Si quieres que Dios te bendiga, obedécele y dale hasta que te duela. Vamos a orar. Te damos las gracias, Dios, en esta hora por el consejo de tu palabra. Tu palabra es clara, transparente, no es motivo de confusión y a través de ella tú nos pones a prueba. Te ruego, Dios, que tú seas con cada persona, cada hermano, cada hermana que vean esta proyección, Dios, y que así ellos sean tocados por medio de tu Espíritu Santo, para que así ellos vengan a ser una iglesia generosa, echa fuera ese espíritu de egoísmo, y Dios, que por medio de su testimonio al dar, se manifieste que son tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga.